Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta exposición de Colita, Arte y Parte, una exposición que presentamos en el Centro Niemeyer gracias a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que nos está ayudando a poder hacer esta producción propia inédita del Centro Niemeyer, a Asturiana de Zinc, al Archivo Colita de Fotografía, a Rocío Santa Cruz, que ya la he citado antes, y por supuesto al personal del Centro Niemeyer y a las empresas y profesionales proveedores que nos ayudan y que realizan realmente y son los verdaderos protagonistas de todas las acciones culturales que realizamos desde el Centro Niemeyer. Bueno, esta exposición nació el año pasado, como os he contado, con este impulso que nos dio Rocío, que fue realmente quien nos presentó. Y bueno, planteamos, ahora Francesc supongo que lo contará, planteamos la posibilidad de hacer una exposición de Colita que fuese inédita, que cubriese una faceta que consideramos especialmente interesante de esta testigo de excepción, artista de excepción, notaria de excepción en una época histórica fundamental en nuestro país, precisamente del mundo de las artes, de la importancia que tuvieron las artes en la llegada a España, en la difícil traída a España de la democracia y la dura traída a España de la democracia, en la que precisamente las artes, los artistas como Colita, pero además metaartistas, digamos, en este caso Colita fotografiando como fotógrafa artística a sus contemporáneos del mundo de la literatura, de las artes, de la pintura, del cine, del flamenco, de la danza, de la música, dando con ello, como digo, un testimonio absolutamente fundamental de la importancia que ha tenido y que tienen las artes en el mundo, en nuestro mundo, y sobre todo en la defensa de la democracia y de las libertades y de la igualdad. Aunque todavía haya quien les pese. Aquí estamos y lo resistiremos y seguiremos precisamente mostrando la importancia que tiene el arte y la libertad de creación artística. Bueno, poco más. Ahora van a hablar las personas que realmente son importantes y que van a contar cosas verdaderamente importantes de esta exposición. Mi papel es dar solamente la bienvenida, las gracias y decir que nos sentimos especialmente orgullosos de ser una vez más protagonistas en este inicio de verano de la que creemos que será una de las exposiciones más importantes de fotografía en nuestro país en los próximos meses. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Francesc Polo. Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. Agradezco a la alcaldesa de Avilés, al director de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, y quería nombrar especialmente a todo el equipo del Centro Niemeyer. En la figura de Carlos Cuadros, su director, que fue un poco quien nos buscó, quien nos encontró y quien ha hecho posible todo este momento que estamos viviendo aquí. Al equipo técnico, al equipo humano, a Borja Ibaseta, a Natalia Arduengo, a Rita Álvarez y a todos los que han colaborado para que esto sea posible, porque realmente me lo han puesto muy fácil. También agradecerle, como ha dicho Carlos, a Rocío Santa Cruz, que fue quien nos puso en comunicación y quien apoyó todo este proyecto. Y bueno, estuvo ahí ayudándonos y presentándonos. Llegar hasta aquí ha sido algo muy intenso, porque para mí significaba montar una exposición sin Colita ya definitivamente. Yo pasé 40 años a su lado, tuve la suerte de ser su amigo, su familia. Estoy un poco emocionado, ¿eh? Su amigo, su familia, y me dejó además la tremenda responsabilidad de llevar su archivo y de trabajar con él. Como decía, esta exposición es la primera en la que ella ya no está. Hicimos una exposición sobre Antifémina, que se inauguró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
ella estuvo en el germen de esa exposición y, por desgracia, murió dos meses antes. Aquí ha sido ya finalmente coger el toro por los cuernos, ¿no?, que se dice vulgarmente, aunque a ella no le gustaban nada los toros, y buscar y hacerme responsable de esta exposición para mostrar su obra. Claro, yo siempre digo que voy con un caballo ganador, ¿no?, que es Colita, que es su obra. Su obra es de una importancia, de una profundidad increíble. Como ha dicho Carlos, Colita también era una artista que retrató a otros artistas, pero no solo artistas. Retrató gente, personas. Ella se consideraba una fotógrafa humanista. En toda esta exposición no hay una sola foto donde no aparezca alguien. Siempre las personas, los seres humanos, son los protagonistas de estas fotografías. Ya sea en el mundo de la música, ya sea en el mundo del arte, ya sea en las artes cinematográficas, pictóricas, escultóricas, musicales. Está ahí, ¿no?, ese arte. Pero ella, tal como hemos titulado la exposición, Colita, arte y parte, que siempre era un título que me rondaba por la cabeza para hacer algo, y pensé que esta era la ocasión, porque era precisamente lo que nos pedía Carlos. ¿Cuál era la relación de Colita? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? 40 años de trabajo ininterrumpido, fotografiando todo lo que sucedía, todo lo que había, y mostrar que ella también formaba parte de él, porque eso es lo que transmiten todas estas fotografías. La confianza, el humor, el feeling que ella transmite y que los demás captan y se dan para esas fotografías. Una fotógrafa impresionante que con 22 años fotografía a Carmen Amaya, y sus fotos son de tal fuerza, de tal profundidad, que la misma Carmen Amaya le compra una colección de 10 fotos, porque considera que esta chica de 22 años era un trueno, ¿no? Aquí intentamos mostrar esta unión. ¿Cómo abordar esto? Pues lo he abordado desde esa entrada al flamenco, a través siempre de un personaje, y luego un poco lo que sucedió después, con lo cual ahí entramos con Carmen Amaya y luego todo el mundo del flamenco en la búsqueda de esa emoción que recorrió a lo largo de toda su vida. Pero luego a través de Gabriel García Márquez y una sesión fotográfica ya histórica donde le coloca un libro en la cabeza, que por cierto tenemos aquí el libro, explicar cuál fue su relación con el mundo literario de una Barcelona emergente, brillante, donde aparecían editoriales por doquier y donde pudo ser posible ese boom latinoamericano, pues porque estaban las editoriales Tusquets, Seix Barral, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí también pasamos un poco a todos esos personajes que están en ese lado. Un poco toda la exposición va así. A través de Miró y de un suceso de una exposición, una performance que se hizo para una retrospectiva en el Colegio de Arquitectos, donde pintó obras sobre cristales y luego la borró. Pasamos al mundo del arte y tenemos una carta de Miró que habla de lo que le gustaron esas fotografías. O sea, Colita mantiene con la gente constantemente un vínculo y si no existe, lo crea. A través de Ocaña, que lo conoce un día y le dice, ven mañana a hacerte fotos a mi estudio. Y luego ya fueron uña y carne. A partir de ahí explicamos también un poquito como un pintor de la transición, transgresor, iconoclasta, absolutamente, no sé, provocador. ¿En qué momento sucedió eso? Sucedió en la época de la transición. Colita también es una fotoperiodista increíble y absolutamente curiosa, y fotografía las manifestaciones de esa época donde se reivindicaban derechos como el derecho al aborto, el derecho a
despenalizar una ley como la ley de adulterio, ¿no? Donde obviamente solo se penalizaba a las mujeres, no al adulterio de los hombres. O a la reclamación de los derechos de los presos en la COPEL, en las cárceles, etcétera, etcétera. O con la primera manifestación gay, que ella tenía apuntada como Money Gay, y que se produce en el 77 con una foto que es ya histórica y un icono para todo el mundo que desea la libertad y que procura guardar los derechos que hemos conseguido y que valdría la pena no perder. De ahí pasamos también al mundo de la música. También yo le cuento a todo el mundo que todo el mundo tiene una foto de Colita en su casa y no lo sabe. Y es la foto de un disco que se llama Mediterráneo y que tiene pues toda España, creo, y toda Latinoamérica y muchos más lugares, ¿no? Ella mantiene con él una relación de amistad profunda que dura 10 años, le hace carteles, son amigos, le hace fotos particulares, fotos de prensa, fotos de promoción y bueno, de ahí entra en la llamada Nova Cançó, fotografía a gente del mundo clásico como Montpou, Montsalvatge y con todos, en todas las fotografías aparece ese hilo de la emoción y de la inteligencia y de la cultura, porque todo esto va de cultura, en realidad, ¿no? Por eso hay estas frases, ¿no?, que van salpicando un poquito, como ella dice, solo me siento pobre cuando no puedo comprar una obra de arte. Y me lo decía siempre, tengo todo, tengo mi casa, mis perros, estoy bien, no necesito nada especial, no quiero un coche grande, no quiero nada, solo me siento pobre cuando no puedo comprar una obra de arte. O cosas como la cultura tiene que ser sexy. ¿Qué es sexy? Sexy es atrayente, te ha de dar algo, ¿no? O sea, y si no, pues la frase final que luego leeréis, ¿no? Que creo que lo define muy bien, ¿no? Cuando eres culto, comes mejor, bebes mejor, follas mejor. Y rompamos una lanza por la cultura que solo tiene más que ventajas. Para acabar, Carlos Cuadros me dijo una cosa, me dijo, oye, Colita, nunca hizo nada sobre Asturias. Digo, sí. Me vino a la cabeza, dije, ella hizo, como fue foto fija de por lo menos 15 películas, en la época, en los años 70, con la Escuela de Barcelona, etcétera, era amiga de Gonzalo Suárez, un obetense asturiano de pro, con el que hacen una primera película que se llama Morbo y que contiene el morbo de que había otro asturiano, que era Víctor Manuel, que conoce a una chica que se llama Ana Belén. Lo demás es historia. Y la segunda película que hizo con él, que es esta foto que él aparece con el bugre, no se puede ser más asturiano el tema, es Al diablo con amor. Entonces ahí hacemos un pequeño recorrido, un guiño, ¿no?, para meternos en el mundo del cine y luego pues unas fotofijas de las diferentes películas en las que trabajó con gente tan importante como que empezaban entonces. Vicente Aranda, Jaime Camino, Gonzalo Suárez, Jacinto Esteva, en fin, todos. Y para acabar hemos empezado con un genio y hemos acabado con otro genio para ella. Ella dice que decía que solo había conocido 2 genios en su vida. Uno era Carmen Amaya y el otro era Orson Welles. Ella fue con 24 años a fotografiarlo al castillo de Cardona para un reportaje para Fotogramas y dijo que le dedicó 30 minutos de su vida y la miró, como podréis ver en esa fotografía. Bueno, yo lo que me gustaría es agradecer nuevamente a todos la posibilidad de estar aquí. Creo que para hablar de arte el lugar no puede ser más idóneo, ¿no? Estamos en una obra de arte
que es este edificio, estos edificios que conforman un conjunto creado por Oscar Niemeyer y que creo que es el lugar magnífico para esta exposición. Y bueno, y acompañados por Martín Chirino y, en fin, quiero nuevamente deciros que tenéis mucha suerte de poder tener un lugar así aquí en Avilés, al que tenemos todos muy en cuenta y miramos con mucha envidia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, alcaldesa, director, Francés, presidenta de la Junta. La verdad que es un placer estar aquí en este del verano cultural asturiano en el Niemeyer, con una inauguración que se suma a las de Chirino que comentaba Francés y que da muestra pues, de la pujanza en la que está en estos momentos viviendo el Niemeyer, un centro activo que está convirtiéndose en referente, yo creo que en la programación veraniega, desde luego, y sobre todo en la fotográfica, específicamente la fotográfica, como podemos ver. Esta exposición se inaugura en un espacio, como decía, consagrado a la fotografía dentro del centro Niemeyer y constituye toda una ventana abierta a una época en la que la cultura brillaba en sus distintas manifestaciones y en la que todo parecía encaminarse hacia un futuro más justo, igualitario y elevado. Cuesta hoy creer que en un inesperado giro del destino nos veamos obligados en la actualidad a tener que defender cosas que ya en los años 60 comenzaban a darse por sentadas y a plantar cara a viejos fantasmas que parecen volver con fuerza a reclamar su protagonismo. Colita es testimonio y reflejo de un momento de ebullición cultural que protagonizó la música, el flamenco, el cine, la pintura o el cine y que especialmente en Latinoamérica y en España estuvo acompañado de procesos de apertura democrática tras décadas de oscuridad y tiranía. Las fotografías de Colita son el perfecto testimonio de ese momento en el que figuras como Carmen Amaya iluminaban la España del pleno franquismo o gigantes como Gabriel García Márquez ponían rostro al boom literario iberoamericano que tanto habría de influir en la cultura global y en la reivindicación de dignidad de todo un continente. Colita estuvo ahí durante 4 décadas de trabajo infatigable, siendo una más de ese momento cultural irrepetible en el que figuras como las ya citadas, o Joan Manuel Serrat, Gonzalo Suárez desde Asturias, Joan Miró o Antonio Gades, entre otros muchos, fueron retratadas por una persona curiosa, comprometida y deslumbrante, que supo dar dignidad a su labor y que supo crear con sus retratos algunos iconos de nuestro imaginario colectivo. La exposición que hoy se inaugura es mucho más que un conjunto de retratos. Es una sensacional historia de lo que fuimos en un momento dado, un recorrido por las diferentes artes a través de la mirada de una protagonista de aquel momento que en ocasiones tanto añoramos desde nuestro atormentado presente. El Centro Niemeyer, en concreto esta sala que hoy nos acoge, se está consolidando en los últimos años como uno de los lugares de referencia a nivel nacional en cuanto a la difusión del arte fotográfico. Una programación sólida y bien estructurada ha permitido que Avilés haya podido acoger en los últimos años una serie de exposiciones de primer nivel. Solo por citar algunos nombres, en el último año, en 2024-25, pues han pasado por esta sala de fotografías Laia Abril, Matthew Pernot, Manel Esclusa, Miguel Río Branco, Gonzalo Juanes y ahora Colita. Yo creo que solo la enumeración de estos artistas da muestra del nivel y de la solidez de una programación por la que me gustaría agradecer a Carlos, el director, y a todo su equipo, porque la verdad que se están comprometiendo de manera seria, rigurosa, en hacer de este centro un referente en la exposición fotográfica. Como decía, pues es una alegría poder contar en Asturias y en Avilés con este centro de referencia, que está permitiendo también crear público, que está permitiendo dar a conocer pues, la rica historia del arte fotográfico, un arte que no siempre tiene el protagonismo que se merece, pero que el Niemeyer está empeñado en hacerlo y esta muestra y esta inauguración de hoy es todo un ejemplo de ello. Se está consiguiendo crear cultura entre la ciudadanía y esto es uno de los mayores logros a los que puede aspirar todo centro cultural o toda institución cultural. En este sentido, el Centro Niemeyer está simplemente dando cumplimiento a lo que en sus estatutos o en su acta fundacional se decía, que era contribuir al engrandecimiento cultural de Asturias y con ello de España, hacer una programación cultural que atraiga a público y hacer de Avilés
pues un centro de referencia en lo cultural, como yo creo que se está consolidando en los últimos años. No hay mejor prueba de acción que moverse, y el Centro Niemeyer se está moviendo muy activamente en los últimos años, y yo creo que es de justicia entre todos reconocerlo. Como es de justicia agradecer a Francesc el trabajo, la dedicación, el entusiasmo. Hoy lo hemos podido comprobar en el diseño, la concepción de esta exposición, que nos permite recorrer 4 años de una persona excepcional que estuvo en el centro de la vida cultural española y latinoamericana, y que dio testimonio de ello de manera excepcional. Yo creo que esta exposición, como decía antes, es en cierta medida pues nostálgica, de un momento en el que todo parecía posible, en el que parecía que el progreso era continuado y no iba a tener freno, pero que la dura realidad parece que también se interpone cíclicamente, y que volvemos a estar en un ciclo de regresión en el cual es importante mostrar los verdaderos valores, los valores por los que hay que luchar, y mostrar a figuras que dedicaron su arte y su trayectoria a defenderlos. Yo creo que en ese sentido también es una exposición reivindicativa, y que dice mucho del compromiso de este Centro Niemeyer por la cultura y por el progreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pablo Francesc es el director general de Cultura del Gobierno de Asturias y miembro del patronato de la Fundación. Y bueno, pues Pablo, lo que tenemos es que trabajar para darle la vuelta al lado oscuro y volver a la claridad de la cultura, y para eso estamos aquí también esta tarde. Y sin duda es un honor para Avilés, para la ciudad, poder acoger la obra de una de las grandes fotógrafas de nuestro país, y una de las fotógrafas más importantes y representativas al final del siglo XXI. Justamente, además, reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021. Hablamos de Colita, pero hablamos de Isabel Esteva. En esta magnífica exposición, voy a intentar ser breve porque seguro que estáis deseando verla. Yo tuve la suerte de que la he visto un poco apurada, pero ya la he visto, y puedo decir con gusto que es una magnífica exposición, comisariada por este director que acabamos de escuchar y heredero del archivo de Colita, por Francesc Palop, que repasará y repasa a lo largo de la exposición esos 40 años de la relación de ella con el arte. Si algo resume la vida y la obra de Colita, es sin duda algo que vemos a través de las imágenes, que es su libertad para vivir y para obrar. La propia Colita afirmaba que lo único que he hecho es lo que más me ha dado la gana para pasármelo bien, y la suerte es que me lo he permitido, y además encima me ha dado lo suficiente para ganarme la vida, o sea que es la aspiración de felicidad de todo ser humano, ¿no? El secreto para conseguirlo fueron sin duda sus enormes cualidades, y cualidades para saber discernir la imagen que mejor representaba cada momento, y para transmitir la vida a través de una fotografía. Por su cámara pasaron pues desde la Ghost Divine, reflejando a una generación de burguesía catalana, liberal, que se sentía impulsora de una nueva modernidad, como nos decía ahora Pablo, y también pues estaban presentes los gitanos y las gitanas del antiguo Somorrostro, que sobrevivían en unas condiciones de vida precarias, y donde nacería sin duda su gran amiga Carmen Amaya. En esta ciudad sabemos de eso también, ¿no? De aquella realidad surgiría la fotógrafa más reivindicativa de la Barcelona de las décadas de los años 60 y 70. Destaca también por su labor retratista, y lo vais a ver, por su cámara pasaron los personajes más relevantes del momento, tanto artistas como intelectuales, que quedaban prendidos del atrevimiento de esta singular fotógrafa, y a los que el artista supo extraer y plasmar su faceta más humanitaria. En los últimos, o más humanista, no humanitaria, más humanista. En los últimos años del franquismo regresa a su ciudad, a Barcelona, mostrando la realidad de una ciudad que sabía
de la apertura de un nuevo tiempo de progreso, de transformación y de multiculturalismo. Colita es transición, es inconformismo, es cine, es flamenco, es arquitectura y es retrato. Estamos ante una exposición única por el contenido de sus piezas, que aborda todas esas caras y artistas de su obra que difícilmente van a volver a estar reunidas. A pie de esta magnífica exposición de Colita y en este Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer debemos reivindicar el papel de la cultura. Lo ha hecho Francesc, lo ha hecho Carlos Cuadros y lo ha hecho Pablo. En 2014, Colita le concede el Premio Nacional de Fotografía, pero la fotógrafa lo rechazó por la delicada situación que en aquellos momentos atravesaban la cultura y la educación en nuestro país. Eran los años del recorte, sobre todo los recortes en estas materias, en el sector cultural. Eso nos lleva a que, en definitiva, la derecha siempre se ve, en la cultura siempre ve una amenaza. Será seguramente por su capacidad de abrir conciencias, de extender el espíritu crítico, por esa concepción de la libertad, de la de verdad, de la libertad ligada a la capacidad creativa o de la transformación como elemento de progreso. Pero la cultura siempre es una diana de las derechas. Ayer mismo el Partido Popular de Avilés y de Asturias volvía a atacar la actividad de este centro, una postura que han mantenido desde el inicio de la apertura, a pesar de que hoy Francesc desde fuera nos dice cómo envidiamos esta instalación. Desde antes de su construcción fue atacada y desde antes de generar ninguna actividad. Comenzaron discutiendo su ubicación, los que estabais aquí os acordaréis, considerando que Avilés no debía de ser su destino. En los momentos más difíciles el centro, cuando lo prioritario era salvaguardar y proteger su concepción e imagen, fueron los primeros en desprestigiarlo, haciendo una causa genérica con el fin de debilitarlo. Y ahora que el centro comienza una etapa diferente, una andadura, despejadas las deudas, son quienes están desprestigiando las actividades tan magníficas como la que hoy presentamos y que nos reúne intentando sembrar siempre dudas donde solo hay transparencia. Estamos abiertos a las críticas, cómo no, solo faltaría, porque somos muy conscientes de la necesidad de seguir trabajando para convertir este centro en una gran referencia cultural nacional e internacional. También estamos abiertos a las sugerencias y a las ideas. Con la crítica se crece, con la mentira no. Con la mentira se decrece. Pero la única idea que son capaces de transmitir es la misma con la que iniciaron su cruzada en 2006, 4 años antes de su inauguración, al grito de «no, en Avilés no». Toda la ciudad lo recuerda, querían que el centro estuviera en Oviedo y eso hasta el día de hoy no nos lo perdonan ni la derecha de Avilés ni la derecha de Oviedo. Pero el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer está en Avilés y cuenta con grandes exposiciones de gran nivel, como esta magnífica exposición, Colita, Arte y Parte, de esta gran fotógrafa Isabel Esteva. Una exposición con elementos únicos que por sus características es una oportunidad irrepetible de poder visionar toda la trayectoria de nuestra querida Colita, muy acompañada de la trayectoria de nuestro país. Y aquí, al lado, en la cúpula, pues una magnífica exposición de Martín Chirino. Y aquí, en la calle, otra magnífica exposición de Ricardo Cases. Así que disfrutémoslo mucho y, como decía Colita, pasen y vean. Muchas gracias. Buenas tardes.